Desde que nació la niña, tengo más trabajo que nunca y no sé cómo empleo el día ni dónde me meto, pero siempre estoy de un sitio a otro, con lo cual, eh, pues ya sabéis. Así que estoy esperando que cumpla los 18 años para que me deje tranquilo. Bueno, de verdad, os agradecemos tanto Belén como yo las felicitaciones, la amistad y el cariño. Y vamos a lo importante. Vamos a introducirnos en el tema de esta noche. Estamos ya avanzando en la gran sección que estamos viendo. Y esta noche nos vamos a parar en los versículos del 1:29 al 34. Es una escena muy bonita que podéis comparar, ya que sabéis manejar el tema el mismo tema, pues repartido en los diferentes evangelios. Aquí lo tenéis, lo que dice Mateo, ¿eh? Lo que dice Lucas, ¿vale? Y empezamos diciendo que en la siguiente sección que nos ocupa, Jesús sigue en el día de sábado. Una de las cosas que vamos a hacer a lo largo de la serie es ver cómo Jesús trataba el sábado. Eh, no es porque para nosotros sea un problema, todo lo contrario, sino porque no se lee el Jesús de los evangelios en relación al sábado, no se lee de una perspectiva correcta. Aunque iremos viéndolo poco a poco, en el tiempo, ya que es un tema muy sugerente en Marcos, comentaros que Jesús no pudo. Y esto es algo que me gustaría que lo apuntarais si estáis apuntando, que lo pensarais los que estáis reflexionando. ¿eh? Jesús no pudo cambiar nada de la primera alianza hasta su resurrección. Por eso, todos los temas que vamos a tratar, de Jesús con los fariseos, de Jesús con el sábado, de Jesús con las diferentes instituciones como el templo, no son o no son enfocados desde los evangelios, desde la función que tenían en la época, sino que están enfocados desde la controversia. Es decir, como se utilizaba mal en su época, Jesús lo reconduce. Pero, repito, si Jesús hubiese cambiado algo de la nueva alianza, perdón, de la primera alianza que estaba en vigencia hasta su resurrección, hubiese pecado, hubiese inducido a pecar, porque esa alianza que Dios formó en el Sinaí estuvo en vigencia hasta la resurrección. Muerte y resurrección, la una cosa no puede estar sin depender de la otra. Pero lo importante para nosotros es la muerte, pero sobre todo la resurrección, porque ahí comienza finalmente a desarrollar todo el tema de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del sábado aquí, en el tema de hoy, vamos a ver cómo se trata desde el punto de vista que necesita el lector de esta parte. ¿eh? No podemos seguir pensando que se podían cambiar las cosas antes de que Jesús resucitara por el simple hecho de que Jesús habría pecado o habría inducido a pecar, con lo cual hubiese sido lo mismo. Por lo tanto, en la siguiente sección Jesús sigue en el día de sábado, que empezamos en 1:21, al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. La escena que nos ocupa tiene un momento especial. Después de terminar de hablar en la sinagoga, se dirige como se hacía en la época, es decir, no había servicios por la tarde, y si los había era simplemente la puesta de sol, no ese concepto global de institución que tenemos en la actualidad. La escena ocupa ese momento especial después de terminar de hablar en la sinagoga, se dirige a la casa de uno de sus discípulos. Un dato importante a resaltar en esta sección es la frase
al atardecer o a la puesta de sol, indicando una diferencia en la actividad de Jesús en este sábado, antes y después de la puesta de sol. Y veremos el motivo. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Se mencionan cuatro discípulos. De todos los evangelios, Marcos es el único que dice que fue después de dejar su participación en la lectura de la Torá en la sinagoga cuando sucede este acontecimiento. Parece ser que en este periodo del ministerio de Jesús, la casa de Simón y de Andrés, Simón Pedro, era el lugar donde se reunía con sus discípulos, una especie de casa del grupo, algo muy normal en la época. Todos los maestros tenían un lugar donde enseñar, donde reposar. Pues parece ser que por la estructura del Evangelio, esta casa sería, por lo menos al principio, ese lugar especial en la vida de Jesús en relación con los discípulos. Eh, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. El término que se traduce por suegra en español tiene un significado muy curioso en griego. Si significa, fijaos, literalmente, madre en la ley. Es decir, se convierte en madre por el hecho legal del matrimonio. Es una idea muy bonita que no ha pasado a través de la Edad Media a nosotros y que nosotros finalmente no lo tenemos integrado en nuestra cosmovisión. Ni, no viene al caso recordar todos los malos chistes que hay sobre las pobres y sufrientes suegras. Entonces, recordar, el término original griego significa madre por la ley, madre por haberse casado con la esposa, lo que se convierte en madre, en este caso Pedro, con motivo de su casamiento. La madre en la ley de Pedro tenía fiebre. El texto nos permite identificar la gravedad, pero no nos permite identificar la gravedad de la dolencia. Lucas identifica la fiebre como alta, pero él era médico. Él tenía la capacidad de evaluar el nivel siguiendo la costumbre de los médicos griegos de identificar la fiebre como fiebre grande o fiebre pequeña, eran los dos estamentos. Lucas dice que era fiebre alta, pero Marcos no tiene el dato, no es médico, no conoce la situación desde el punto de vista tan objetivo como lo pueda tener Lucas. Este texto hemos de situarlo en su propio contexto. En Israel no había oficialmente sistema de salud. No se proporcionaba o no se promocionaba la salud. Ellos pensaban que la enfermedad era el resultado de un juicio de Dios hacia el ser humano. Por eso, una de las constantes que vamos a ver en todo el libro es cómo hay un cierto rechazo, no siempre con la misma intensidad, pero hay un cierto rechazo hacia los enfermos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que en cierto modo Dios ya lo estaba juzgando. Por ejemplo, una ley muy, muy especial que había con respecto al sábado y la enfermedad, y la veremos en su momento, es si se caía al pozo una oveja, se podía sacar en sábado. Si se caía un ser humano, no. La razón, según el pensamiento de ellos, era, si la oveja depende del ser humano, podemos ejercerlo. Pero como el ser humano depende de Dios, el juicio es de Dios. Deberíamos de ser muy cuidadosos a la hora de juzgar esto, porque a veces lo hacemos de forma muy jocosa, pero conlleva todo un sentido de la enfermedad, que es lo que finalmente está en el trasfondo de la sanación de la madre por ley de Pedro y la que después veremos a continuación. En este texto hemos de situarlo, como decíamos, en el contexto y en la idea de que no existe una teología ni una vivencia sobre la enfermedad en Israel. La idea sobre la enfermedad en la época de Jesús, importante para entender este texto. Normalmente, la enfermedad se atribuía a la voluntad de Dios e incluso como un juicio de Dios contra las acciones del ser humano. Basándose en la tradición oral judía, interpretando Deuteronomio 28,
6, 60, 61. Aquí tenéis el texto, en el cual ellos se basaban, repito, interpretándolo fuera de contexto, llegaron a desarrollar esta idea. Por esta razón, no se aceptaba el oficio de médico. Se consideraba que solo la oración personal era la forma de sanación. Pensaban que los médicos podían llevar el juicio al judío a una pérdida de la fe en Dios. El propio Marcos recogerá en 5:20 ¿eh? esta idea que veremos en su momento. ¿eh? Dice, recordando otro texto, 5:26, dice, y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos. Fijaos la frase peyorativa. Si nosotros entendemos que el médico está para traer salud, para recuperar la salud. Sin embargo, ellos pensaban que no era algo necesario para el pueblo de Dios. Simplemente saliendo de las fronteras del pueblo de Israel hacia cualquier parte de los pueblos que le rodeaban, ya el sistema médico era completamente diferente y el griego estaba totalmente desarrollado. La tradición judía prometía la salud y protección frente a la enfermedad si obedecían la ley. Al obedecerla, tendrían un elevado nivel de salud. Si las leyes eran desobedecidas, seguían pensando ellos, el resultado sería la enfermedad. No había necesidad de médicos y cualquiera que recurría a ellos era objeto de ser, en cierto modo, según los grupos, eso es verdad, acusado de ir contra la voluntad de Dios. Sin embargo, hay algo en la propia tradición judía de 2 siglos antes de Jesús que no certifica, que no colabora la idea que había en la época de Jesús. Fijaos, en el libro del Eclesiástico, es un libro apócrifo, dice lo siguiente, siglo segundo antes de Cristo. Honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben los regalos. La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta y, y es admirado por los poderosos. El Señor ha creado medicinas en la tierra y el hombre prudente no las desprecia. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que todos estos libros apócrifos se escribieron en el mundo griego, no se escribieron bajo la influencia de los judíos de Palestina y están incluidos en las versiones de la Vulgata, de la Biblia de Jerusalén, de la Real Columna, están incluidos todos estos libros, pero no fueron reconocidos finalmente por el judaísmo al final del primer siglo. Pero fijaos qué diferencia entre la visión de un judío del mundo griego a un judío del mundo de la tierra de Israel. Pero en la época de Jesús ya no se aceptaba esa tradición. Habían pensado que estaba en el pasado, pero hay que reconocer que no existe ninguna afirmación como esta en toda la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento. Otro problema que vamos a encontrar es la enfermedad, el concepto de enfermedad en los tiempos de Jesús. En la época de Jesús, como ya hemos comentado, había una cierta indiferencia. Repito, no todos pensaban igual, no todas las clases del judaísmo pensaban igual, no todas las sectas del judaísmo pensaban igual, pero era lo que había llegado al pueblo, sobre todo a través de los fariseos. Había una cierta indefinición de la enfermedad y de los médicos. Ciertos refranes en este sentido como despectivos. Por ejemplo, en Lucas 4:23 dice, seguramente me vais a aplicar el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Veis que es un sentido pues no muy, muy positivo sobre lo que se pensaba en la época. Y aquí es donde Jesús va a romper todas esas lanzas. Jesús va a conservar lo que es correcto y va a desmitificar lo que es incorrecto. Y por eso vamos a ver en el tema de hoy cómo se mueve Jesús entre la enfermedad y el oficio de
médico. El oficio de matrona no estaba discutido, ¿eh? El oficio de matrona y sus remedios naturales como el aceite o las hierbas aromáticas, eso era otra parte diferente en la cosmovisión de Israel. Pero había, sin embargo, la costumbre de que en cada ciudad debía haber un médico. No un médico con la formación griega, sino un médico según el concepto judío. Como había, por ejemplo, un médico asignado en el templo para cuidar de los sacerdotes que enfermaban porque siempre iban descalzos. Este es un punto importante. Jesús, sin embargo, se remonta al libro de Job. Situará la enfermedad como resultado de un mundo que está bajo la autoridad de Satanás y que debería de ser combatida. Juan recoge un comentario de Jesús que es relevante. Dice, según caminaban, Juan 9:1, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, es decir, excelentísimo Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta está incrustada en el concepto de enfermedad y en el concepto de juicio de la enfermedad por parte de Dios según el pensamiento judío de la época. Y Jesús fue muy claro, ni él ni sus padres. Con lo cual, Jesús está desmitificando esta idea. Y lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de todo el libro. La enfermedad, y eso tenemos que tenerlo claro, porque así lo dice el libro de Job, la enfermedad es el resultado de vivir en este mundo y tiene su origen en el desorden que quedó establecido con la entrada del pecado. No hay otra realidad y debemos de ser consecuentes con ellos. La medicina en el mundo griego, del que provenía Lucas, estaba muy avanzada. Aquí tenéis la imagen de un médico griego de la época, pues con todo su instrumental, etcétera, etcétera. Pero continuemos con la lectura. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirlos. Analicemos este versículo. Jesús entró en la habitación de la enferma, pues según la costumbre, con fiebre se solía aplicar ciertas normas de aislamiento desde la época del desierto. Jesús la levanta tomando su mano. Literalmente dice, se aferró a su mano. ¿Sabéis? Aquí hay varios conceptos que Jesús quiso enseñar. Primero, no era normal que un hombre, y más un rabino, tocara a una mujer. Y en segundo lugar, no se tocaba a un enfermo. De hecho, si un enfermo iba por la calle, tenía que ir con unas campanas y gritando que estaba enfermo para que las personas se apartaran de él. Esa era la costumbre en la época. Sin embargo, Jesús se aferró, le aferró la mano y nos dice el texto que la fiebre le desapareció. La última acción descrita es la ratificación de la curación. Y ella se puso a servirles. Fijaos, de este término sale nuestro vocablo diácono, que no se entendía en la época como un cargo en la sinagoga y no tenía ninguna relación con cargos institucionales. Simplemente era servicio, servir. ¿eh? De esta escena, durante la tarde de aquel sábado, se pasa al comienzo del primer día de la semana. Así que podemos hacer un resumen rápido de la primera parte del tema de hoy. En primer lugar, Jesús, saliendo de la sinagoga que vimos en el programa anterior, veis que hay todo un itinerario marcado, Jesús va a pasar la tarde en la casa hogar donde cualquier rabino con sus discípulos descansaban después de la sinagoga. Era el momento de la familia, era el momento de confraternizar, era el momento de una buena comida, etcétera, etcétera. En segundo lugar, cuando llega a esa casa, la madre política de Pedro está enferma.
Y Jesús la sana. Y ella inmediatamente se pone a servir. Pero ahora nos introducimos en otra escena que está situada cronológicamente en el tiempo. Y ahora veréis la importancia de esto. De esta escena, durante la tarde de aquel sábado, se pasa al comienzo del primer día de la semana. Y fijaos cómo se matiza en 1:32, porque además es el único que lo hace. Los otros evangelistas no lo hacen así. Al atardecer, a la puesta de sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Analicemos este texto que tiene una belleza realmente importante. Marcos reduplica, haciendo un superlativo, el momento del día en que se encuentra. El atardecer y la puesta de sol es lo mismo, pero él lo remarca, porque va a marcar y va a indicar una acción de Jesús que Jesús no habría hecho durante el sábado. Pero veremos por qué. Marcos comenta que el gentío se congregó, literalmente se apelotonó, tal vez a la puerta de la casa, y que llevaron a sus enfermos a Jesús cuando ya no era sábado. Literalmente el texto dirá, se agolparon alrededor de la puerta, ¿eh? Se agolparon alrededor, es decir, taparon toda la salida. ¿Por qué la diferencia con la suegra de Pedro? La diferencia con la suegra de Pedro era una ley rabínica que prohibía, y aquí está la diferencia entre la sanación de la suegra de Pedro y la sanación de los que le trajeron a la puesta de sol, para que veáis lo importante que son los matices. Una ley rabínica prohibía transportar los enfermos en sábado. Por eso se va a matizar y a enfatizar que, como dice el texto, le trajeron a todos aquellos que se encontraban mal. Es decir, eran enfermos que no podían andar. ¿Eh? La diferencia con la suegra de Pedro era esa ley rabínica. ¿Eh? Si Jesús hubiese sanado a aquellos enfermos que habían trasladados desde los lugares donde se encontraban pasando el sábado, se hubiera enfrentado a una acusación de incumplir la ley según la visión del judaísmo del primer siglo. Y a mí me da una impresión. Jesús, cuando algo no tenía importancia, no discutía con los dirigentes religiosos. Para Jesús era más importante poder mostrar que él era el Mesías, sanando como plan del reino que Jesús estaba inaugurando, que discutir si se podía transportar o no se podía transportar a los enfermos en sábado. Por lo tanto, recordar, la diferencia está en una ley rabínica que prohibía transportar los enfermos en sábado. Por eso hemos visto que Marcos va a enfatizar al atardecer, a la puesta de sol, le trajeron. ¿Eh? Es una forma de explicar la diferencia entre una curación y la otra. ¿Eh? Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades e incluso enfermedades de tipo de demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocía. ¿Veis un poco? Ya hemos hablado anteriormente, como vamos a ver ahora. El versículo final de la sección nos dice que Jesús restauró en sentido terapéutico, ese es exactamente el término, la dolencia de muchos enfermos que le trajeron hasta él. Se puede intuir que las enfermedades no tenían cura con los conocimientos de la época. El texto divide las enfermedades en dos grupos: enfermedades en sentido general y enfermedades de tipo de dependencia
eh, satánica, ¿eh? Es verdad que no hay una definición clara de cuáles serían estas enfermedades, pero vamos, afecciones psicosomáticas producidas por la influencia del enemigo de Dios es lo que el texto nos está dando a entender. La mención de los endemoniados y el control de Jesús que ejercía sobre ellos por ser el Mesías. ¿Veis cómo Jesús es extremadamente cuidadoso? ¿Su intención cuál era? Mostrar que en el reino de Dios no habrá enfermedad. Pero fue muy cuidadoso en no infringir o introducir problemas que podían alejarle de la sociedad sin que reportara ningún beneficio. Y creo que eso deberíamos nosotros también de asimilarlo. A veces somos demasiado rápidos, y con esto no quiero decir que no haya que hacerlo, pero somos demasiado rápidos a la hora de enfrentar un tema con alguien que todavía no está preparado para recibirlo. Y sobre todo me gustaría enfatizar en esta primera parte una idea que es fundamental. Yo no sé si os dais cuenta o no, o yo me doy cuenta o no. No, no soy quien para juzgar este tipo de cosas. Pero a mí me da la impresión de que algún rasgo todavía nos queda de asimilar enfermedad con pecado, con transgresión de la ley, y que finalmente a veces, pues, hacemos juicios que pueden ser no bien entendidos por la persona que está sufriendo. ¿Eh? El libro de Job, Jesús, utilizando esa visión antigua, nos deja claro que la enfermedad no es el resultado directo, ¿eh? de la infracción de la ley, sino que es el resultado de vivir en un mundo caído con 6.000 años de antigüedad. Y a partir de ahí debemos de estructurar lo que es mejor para nosotros, lo que es la prevención, etcétera, etcétera, como estilo de vida. Y eso creo que nos ayudará a entender todo el proceso que se está diciendo. La quinta sección y última de hoy, que complementa a 1:16-20. Este relato depende de las acciones anteriores. Queda justificada esta idea por el comienzo del primer verso. De madrugada. ¿Veis? Sábado en la sinagoga, sábado tarde, sábado ya domingo a la puesta de sol. Jesús va haciendo una serie de actividades que llenan el día de sábado. Y sobre todo la idea de la tarde, que es importante en todos los evangelios. El relato depende, ¿eh? Ahora se va a citar el primer día de la semana. Pero ahora vamos más allá. Vamos a la madrugada. Veis que es un itinerario perfecto, está muy bien hecho y además muy sintetizado, porque a Marcos, como decíamos, le gusta mucho la síntesis, de las ideas. Dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. Literalmente, el texto comienza diciendo temprano, cuando todavía era de noche, inclusive antes de la hora del sacrificio de la mañana. Es algo que nosotros no asociamos, ¿eh? por nuestra cosmovisión, pero que era muy importante. Se levantó, por el contexto podemos saber que pernoctó en la casa de Pedro. El texto nos dice que salió, el texto no dice que salió al desierto, aunque hay traducciones que lo traducen, sino a un lugar solitario. Es diferente. En aquella época, toda la región en torno a Cafarnaúm eran tierras de cultivos, eran grandes hectáreas de cultivo, con lo cual Jesús buscó un lugar solitario, no desértico. Una tradición cristianizada, y he querido resaltar esto,
aunque no bíblica. Ha entendido que Jesús escogió este momento como el ideal para orar, proponiendo en muchos casos la madrugada como el mejor momento para la oración. Sin embargo, el contexto no permite hacer distinción entre las horas determinadas para orar. No hay horas mejores para orar. ¿Por qué Jesús escogió ese momento? Para que entendamos que cualquier hora para orar es la hora de oración y no hay unas mejores que otras. El contexto, como digo, no impide hacer... No, ¿eh? La idea que Marcos quiere dejar clara es que Jesús necesitaba orar sin estar atento a sus discípulos y al gentío. Por ello, los sorprendió levantándose antes que ellos, buscando poder estar atento a sí mismo para orar. Porque, repito, no hay ningún texto en la Biblia que identifique la madrugada como el momento ideal. ¿Que lo haces? Perfecto, pero son decisiones personales. ¿De acuerdo? Jesús dedicó estos momentos a orar, centrándose en sí mismo, estableciendo desde la soledad buscada una relación sin perturbación con el Padre. Esta es la gran idea de la oración de Jesús. Jesús necesitaba orar, como espero que tú y yo necesitemos orar. Y aparte de las oraciones de la congregación, importantísimas, las oraciones al lado de personas que sufren, importantísimas, hay una parte que sí nos enseña Jesús, que necesitamos momentos en los cuales nos pongamos en contacto con Dios de forma personal. Y antes he citado que Jesús lo hizo antes de que se hiciese el sacrificio en el templo, con lo cual es un ejemplo importante. Antes de que se sacrificara el cordero en el templo, Jesús había mantenido unos momentos de relación solo, sin presión de los discípulos, sin presión del gentío que se había agolpado a la puerta, para mantener una relación personal y estable con Dios. Ese es el beneficio, donde tú encuentres un momento al día, y creo que debería ser constante y que debería ser importante en nuestra vida, para sin interferencias poder hablar con Dios como si fuese un amigo. Una de las grandes definiciones de la oración. Me parece muy, muy importante. Una relación sin perturbaciones con el Padre. ¿Eh? Simón y sus compañeros fueron a buscar. Al encontrarlo dijeron, todos te buscan. ¿Eh? ¿Veis que el planteamiento de Pedro está justificando la necesidad de soledad? Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí. Pues para eso he salido. Simón y los otros, al detectar que el maestro de discípulos no estaba, salieron en su busca. Literalmente dice darle caza. Es muy bonito, es una expresión de esos semitismos que son realmente bonitos. Verbo que solo se utiliza aquí en todo el Nuevo Testamento, pero sí se utilizaba en el mundo griego. Jesús deseaba dejar atrás el día que había pasado y decide ir para otro lugar. El texto dice que todos lo buscaban, indicando o recordando el impacto de sus obras portentosas del día anterior. Por ello comienza el versículo 38 diciendo, vamos a otro lugar. De momento he terminado la función aquí. Hay demasiado alboroto. Quiere ir a pueblos colindantes, tal vez donde no había o donde no habría llegado la opinión del gentío por sus acciones realizadas.
El texto dice que desea ir a una pequeña ciudad y además rural, por el término que tenéis aquí escrito. No os canso con esto simplemente para no olvidarme yo. Les comunica a sus discípulos que el motivo de su partida es comunicar la buena nueva en otros lugares, evitando la expectación que se ha generado. La intención de Jesús queda mencionada en el texto. Deseaba anunciar en alta voz, que finalmente es lo que, lo que se traduce por predicar, pero significa altavoz, también en esos lugares. Era costumbre en la época que los maestros de Israel, junto con sus discípulos, compartieran en lugares públicos sus enseñanzas. Y finalmente, estamos llegando al final de la sección. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios, esas enfermedades de las que hablábamos antes. El nuevo territorio ahora es toda Galilea. Antes había sido la capital, el centro. Si comenzó en la metrópolis, ahora expresa su deseo de compartir sus explicaciones con toda la región. Marcos presenta un sumario tipo cabecera telediario, como ya dijimos, del siguiente paso de Jesús. El objetivo particular es repetir la experiencia del primer sábado mencionado en las sesiones anteriores, pero ahora por todo el territorio. Si os dais cuenta, dice predicando en sus sinagogas. ¿eh? En el texto queda expresado con la expresión anunciando en alta voz en sus sinagogas y corrigiendo a los espíritus impropios. Sería la idea importante a resaltar. Y este es el propósito de Jesús, donde Marcos deja un silencio, va a continuar y continuaremos con la siguiente escena, pero realmente hay detalles que me gustaría que no olvidaseis, que no olvidásemos, porque finalmente yo tengo que ser creyente como vosotros antes que cualquier otra cosa. Jesús fue un fiel cuidador del sábado. No podía ser de otra manera. Y siempre fue así. Como decíamos al principio, Jesús y el sábado en los evangelios es un mundo de controversia. Jesús discute el mal uso del sábado, pero nunca del sábado. Decíamos que no podía. Si se hubiese cambiado algo, tendría que ser después de la resurrección. Y Jesús ya no cambió nada, porque el texto no dice nada. Con lo cual, Jesús fue cuidadoso. Guardó el sábado según la costumbre de la época, de la cual deberíamos de aprender. Por la mañana fue a la sinagoga, la tarde la dedica a la familia, al grupo, se interesa por la sanidad de la persona, en este caso de la suegra de Pedro, y para no herir la susceptibilidad de los dirigentes religiosos, es a la puesta de sol cuando ya es sábado, cuando ya se ha hecho el sacrificio de la tarde en el templo, es cuando va a curar a los enfermos que le traen, que llevan en camilla, en brazos, como fuere, porque en sábado no se podía, según la ley judía, transportar a los enfermos. Y finalmente, Jesús no entiende la enfermedad como resultado de una transgresión de la ley. Por tanto, no es un pecado, sino como la consecuencia natural de la vida que se tiene en este planeta después de 6.000 años de pecado. Creo que es importante y también recomendaros, si me lo permitís, que escojáis un momento en el día, pero no para ir a orar con otros, que también puede ser importante, sino para orar solos, para que no haya interferencias. Ese buen ejemplo de Jesús sí es importante para nuestra vida. La oración personal
sin interferencias, de los asuntos importantes de la vida. No vamos a decir que no sean importantes, pero Jesús desea que podamos tener, que nosotros mismos, con nosotros mismos, podamos presentarnos delante de Dios sin esas interferencias. Un punto importante extraído del día de hoy que seguro nos ayuda a seguir creciendo espiritualmente.